y como primer invitado tenemos al doctor José Serrano, ex ministro del Interior, con quien vamos a conversar los próximos minutos. Doctor Serrano, bienvenido, gracias por aceptar esta entrevista con Ecuador en Directo. Gracias y buen día, un gusto estar con ustedes como siempre. Doctor, quiero empezar hablando sobre estos 2 años y medio de gestión del presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo deja al Ecuador el presidente Guillermo Lasso? ¿Cuál es la percepción del exministro del Interior? Más que todo en materia de seguridad. Bueno, en realidad, en primer lugar, yo creo que debemos ser completamente realistas en esa perspectiva. Mil disculpas. Y señalar que nunca hemos tenido presidente de la República estos 2 años y medio. Si antes de estos 2 años y medio con Moreno tuvimos un remedio de presidente, ahora el Ecuador no tuvo presidente de la República. Ahora lo que tuvo el Ecuador en realidad son estructuras criminales que Lasso, por sus propios intereses económicos, sobre todo familiares, dejó que esas estructuras criminales hagan y deshagan dentro de las instituciones del Ecuador y dentro del Ecuador ya como Estado-nación, como sociedad. Porque cuidado vayamos a creer o a pensar, en realidad ese es por lo menos mi análisis, que Lasso solamente ha sido negligente, que Lasso solamente ha sido ingenuo en ciertas cosas, ha sido testarudo en otras cosas. No. Lasso ha actuado de manera dolosa, ha actuado de manera temeraria en contra de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Y por lo tanto, al haber actuado de manera dolosa, maliciosa y temeraria, Lasso va a ser responsable de muchísimos delitos penales que se tengan que investigar en los próximos meses, en los próximos años, a más de los crímenes de lesa humanidad también en los que seguramente va a estar involucrado. Y para eso debemos comenzar señalando 2 temas generales también para establecer, podríamos decir, la línea base del fracaso, de la inacción y de las omisiones dolosas al mismo tiempo de Lasso. En primer lugar, la tasa de homicidios y asesinatos. La tasa de homicidios y asesinatos que no es otra cosa que ver cuántas muertes violentas tiene un país, un estado, una ciudad, una región por cada 100.000 habitantes para poderla comparar en realidad a nivel mundial, a nivel global. Nos damos cuenta que la tasa de homicidios y asesinatos de Lasso va a terminar en prácticamente 41 casos por 100.000 habitantes, cuando en el año 2016 tuvimos una tasa de 5 casos por 100.000 habitantes. Pero lo que es más grave todavía, cuando hablamos en valor absoluto ya para hacer la relación en nuestro país, esa tasa de homicidios y asesinatos representa al mismo tiempo para el Ecuador cerca de 7.000 y tantas muertes por homicidios y asesinatos, muertes violentas. Entonces esto nos da cuenta de que el Ecuador del año 2016, que tenía 900 muertes por homicidios y asesinatos, y esas muertes por homicidios y asesinatos ya habían sido menores por uso de arma de fuego, menores al 50%, es decir, los homicidios y asesinatos en el año 2016 ya estaban por debajo del 43% con uso de arma de fuego. Resulta ser que ahora el Ecuador, para esas 7.000 muertes violentas aproximadamente con las que va a cerrar el año 2023, esta tragedia de sangre, esta tragedia de violencia, de pánico para los ecuatorianos, ahora el uso de las armas de fuego en esos homicidios y asesinatos se disparó al 80%. Y obviamente, insisto, porque a Lasso no le interesaba gobernar, a Lasso lo que le interesaba es llenar las arcas de su banco privado, del Banco de Guayaquil y de su banco simulado como no suyo en Panamá, Banisi, y también a partir de ahí obviamente cometer defraudación tributaria, sacando los recursos de todas esas instancias y enviándolos a sus empresas offshore o a sus empresas también en los famosos fideicomisos que se encontraron en Estados Unidos. Entonces, como vemos, la acción de Lasso no es una acción, las acciones y omisiones de Lasso no son
no son negligencia o por desconocimiento, por descuido, son deliberadas para saquear las arcas del Estado y al mismo tiempo para permitir que el crimen organizado se tome el país y obviamente él pueda lavar dinero en sus instituciones financieras. Investigación que está pendiente, ¿no? El caso León de Troya, que involucra a su cuñado y que le involucra al mismo Lazo, porque Lazo tuvo una reunión, no nos olvidemos de esa famosa reunión que él tuvo con su cuñado y con su hijo mayor, Guillermo Lazo, Alcíbar, en donde la noche anterior a que se apaguen los teléfonos que estaban siendo interceptados por la policía en julio del 2021, él se reunió con su hijo mayor y con su cuñado, con su mentor, con su cómplice, con su encubridor, el pedófilo Danilo Carrera, ¿no? Y al día siguiente, los teléfonos de la interceptación telefónica que estaban ya situados en el caso León de Troya se apagaron. A excepción del de Danilo Carrera, todos los otros teléfonos se apagaron. Esto ha sido denunciado permanentemente ya por los oficiales que hicieron la investigación, el coronel Erazo y el teniente Rengel. Imagínense, el teniente Rengel este rato tiene que estar a buen recaudo, tiene que haber abandonado su institución y su puesto de trabajo para protegerse. ¿Para qué? Para que no le mate la mafia albanesa con la que está vinculada el gobierno de Lazo, para que no le mate el propio gobierno, ¿no es cierto? Esto definitivamente hay que interpretarlo desde esa perspectiva, y para que el mando de la policía ahora se haya dedicado a perseguir a un teniente. ¡Qué infamia! ¡Qué infamia! Ya no persiguen a los narcotraficantes, le persiguen al teniente honesto y al coronel honesto que hicieron la investigación y que descubrieron yo diría que para suerte del Ecuador, porque imagínense lo que hubiese sido que todo esto se esté haciendo a espaldas de los ecuatorianos y ecuatorianas, descubrieron el caso León de Troya, pero Lazo ordenó perseguir con la policía, con la justicia, al teniente Rengel y a los otros oficiales que lo denunciaron, si no estoy mal, en el mes de agosto del 2023, después del asesinato de Fernando Villavicencio, que también hay que analizarlo dentro de este mismo contexto. Doctor, justamente el fin de semana lo entrevistó al teniente Rengel el doctor Francisco Herrera Arauz de Ecuador Inmediato, y el teniente Rengel en esa entrevista dice que vino una orden directamente de la fiscal general, anunció que el fiscal que llevaba el caso, de nombre Rubén, no me recuerdo el apellido, Rubén Balda, que por orden de la fiscal había que cerrar el caso. Y esto jamás se denunció públicamente, lo ha hecho el teniente Rengel inmediatamente, después de un tiempo, ¿no? Bueno, pues imagínense un joven teniente que todavía no llega a los 30 años, si no estoy mal, enfrentado a la estructura no solamente del crimen organizado que él ha estado combatiendo desde su carrera, sino también enfrentado a ver que el crimen organizado de la mafia albanesa estaba vinculado nada más ni nada menos que al gobierno nacional, al gobierno de Guillermo Lazo. Y resulta ser que Guillermo Lazo llama a muerte cruzada para terminar su periodo anticipadamente, pero también y sobre todo para esconder una investigación política dentro de la Asamblea, como era deber del... ¿Y qué papel ha jugado la Fiscalía en todo esto? Mire, la justicia definitivamente está amañada en este proceso, eso sin lugar a dudas se entiende así. O sea, el hecho de haber cerrado el caso en enero del 2022, ¿no?, determina, porque claro, se les quiso echar la culpa nuevamente a los oficiales en enero del 2022. No, fueron los oficiales fue la policía la que ordenó el cierre del caso. Pero resulta ser que ahora sale un oficial de la policía y dice, no, fue el fiscal del caso el que nos ordenó cerrar la investigación. Fue justamente él el que nos dijo en enero del 2022 que ese caso se tiene que cerrar. Y no nos olvidemos, reitero, la reunión de Lazo con su hijo y con su cuñado y con la comandante general de la policía, que en el momento del cierre del caso, ella todavía seguía siendo comandante general de la policía. Entonces, pero esto parecería ser
que se queda en el tema de un asunto de corrupción. Pero no es solo corrupción, es narcotráfico, es crimen organizado. Este es el tema medular, porque Lasso y sus estructuras más íntimas, tanto de la gestión gubernamental como de su vida ya privada con sus negocios, están vinculadas a la mafia albanesa. Todavía falta por descubrir la mafia albanesa para el tráfico, porque no se olvide que pusieron ministros, pusieron a Bernardo Manzano como ministro de Agricultura, pusieron funcionarios, designaron funcionarios en el sector eléctrico. ¿Y qué relación tiene Manzano? ¿No? ¿Perdón? Dentro de esa organización, ¿qué relación tiene Manzano? Bueno, Manzano está claramente evidenciado con la información que entregan los oficiales, que Manzano fue puesto por disposición del narcotraficante Ditran, del narcotraficante la mafia albanesa. Está detenido en Turquía. Que el que acaba de ser detenido la semana pasada en Turquía. Él le ordenó a Rubén Cherres que a su vez le diga o le disponga a Carrera, a Danilo Carrera, que hablen con Lasso, que hablen con quien sea y que pongan a Bernardo Manzano como ministro de Agricultura. ¿Para qué? Porque Bernardo Manzano era una pieza clave. Obviamente no nos hubiésemos imaginado los ecuatorianos que así se manejaba el narcotráfico. Nosotros pensábamos siempre que las estructuras del narcotráfico para contaminar contenedores con exportación bananera se contaminaban única y exclusivamente en el puerto, ¿cierto? Se abrían, como se conoce como gancho ciego, abrían los contenedores en el puerto, metían la droga y enviaban la droga hacia Europa en este caso. Pero ahora ya sabemos perfectamente que la estrategia con Manzano como ministro del narcotráfico, ¿no? Y ministro de Lasso, por supuesto, y vinculado a poderosos empresarios bananeros del Ecuador durante muchos años, resulta ser que Bernardo Manzano estaba ahí para ampliar los cupos de exportación, para dar permisos a empresas fantasmas de exportación y producción de banano, y ahí contaminaban justamente estos contenedores desde las propias haciendas. Metían la droga en las cajas de banano, es decir, empacaban la cocaína en las cajas de banano directamente y las intentaban camuflar, entre comillas, con el banano. Esto ya lo hemos visto en los operativos que han hecho en España, en los operativos que han hecho últimamente también en Turquía. No es una casualidad que la empresa Bonita Banana, que con la marca Bonita Banana, haya llegado banano contaminado a Turquía y que en Turquía se haya detenido al capo de la mafia albanesa que huyó del Ecuador, Ditran, capo de la mafia albanesa que huyó y pudo llegar a ese país con un nombre falso, con una identidad falsa, Omar Pérez García, sí, identidad colombiana. No nos olvidemos que el general de la policía, Jorge Luis Vargas, de Colombia, el director de la policía colombiana, y que fue asesor de Guillermo Lasso, lo dijo al día siguiente del asesinato de Fernando Villavicencio. El asesino, la orden de asesinar a Fernando Villavicencio vino de un ciudadano de un teléfono colombiano y aparentemente podía ser un ciudadano colombiano el que planificó el asesinato de Villavicencio. No es casualidad entonces que Ditran, que ya había mandado o que ya estaba buscando los mecanismos de acuerdo a la propia información que dieron los dos oficiales que investigaron el caso León de Troya el 1 de abril del 2023, ¿no? A la policía dieron un parte policial donde indicaban que iban a matarles a ellos, a los dos oficiales, a Boscán, al periodista Boscán y también a Fernando Villavicencio. Entonces no es casualidad que Ditran haya tenido una identidad falsa colombiana, haya huido a Turquía con esa identidad falsa y que el asesino de Villavicencio haya operado desde números de teléfono, el asesino intelectual haya operado el asesinato de Villavicencio desde el número de teléfonos colombianos específicamente. Esta es la verdad que queremos saber. Aquí no queremos que nos vengan a seguir engañando o que nos vengan a seguir diciendo que el caso León de Troya ahora ya no va a ser un caso de narcotráfico, que va a ser un caso simplemente de tráfico de influencias. Cuidado, porque mire la gravedad de esto, lo que sería. O sea,
Se le va a pretender juzgar a Carrera, a un muerto, que ya no se lo puede juzgar, obviamente, y a otros involucrados en este tráfico de influencias, por tráfico de influencias, y no por lo que son, por narcotráfico. No se olvide que el propio Cherres le menciona en una de las conversaciones interceptadas judicialmente, en el caso León de Troya, le menciona al sobrino de Lazo, a José Lazo, le dice claramente que la mafia albanesa aportó $1,5 millones en la campaña de Guillermo Lazo, y eso está en veremos. No se olvide que el propio Rubén Cherres señala también a un supuesto empresario Gretzel, Peter Gretzel, en esas mismas interceptaciones judicialmente establecidas y ordenadas, que la ministra de Telecomunicaciones, que hoy se la pretende dejar como superintendenta de protección de datos, ¿no? Se estaba reuniendo también con la mafia albanesa, porque lo que le interesaba a la mafia albanesa, a Rubén Cherres, al propio Danilo Carrera, era que esa estructura criminal, a través de empresas fantasmas, se haga cargo de la seguridad cibernética del país. Imagínense de lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando de que querían hacer una penetración total y absoluta y tener un control no solamente de las instituciones del Estado, sino de cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, Lazo no solamente se va sin haber hecho absolutamente nada en materia económica, social, en materia de seguridad. No, Lazo se va logrando, creo que su gran objetivo, que el Ecuador se convierta en un narcoestado como tal. Y ese es el tema de fondo ahora. Se le va a dejar ir por la puerta grande. Yo creo que la nueva asamblea, como lo he dicho anteriormente, tiene la posibilidad por lo menos de dejar estos símbolos, estos emblemas, para que la historia también nos pueda juzgar como en 10, en 100 años, en 200 años, como una sociedad que por lo menos trató de limpiar el nombre del Ecuador, y ese nombre del Ecuador debería iniciarse con una censura de Lazo en estos próximos días antes de la posición de Noboa como presidente del Ecuador. Mínimo eso se debería hacer, para que luego la justicia pueda iniciar una investigación a fondo sobre esto. Obviamente, como yo también lo he señalado, yo tengo toda la información y ustedes verán que tan pronto termine Lazo su mandato, pues yo presentaré una denuncia penal por defraudación tributaria tanto en Ecuador como en Estados Unidos, porque tengo todos los elementos que van a probar que Lazo, a través de sus empresas, defraudaba al fisco, tanto en Estados Unidos como en Ecuador. Y esto definitivamente va a ser fundamental. Así que este individuo se una también a la lista de los individuos que se han burlado de países como Ecuador y Estados Unidos. Téngalo por seguro que estas pruebas que entregaré pues serán medulares en ese proceso, para que no quede en impunidad la destrucción que ha hecho Lazo del Estado ecuatoriano y de nuestra sociedad. Una sociedad que vive en pánico, una sociedad que simplemente ya ni siquiera sale a protestar por miedo a que le maten. Doctor Serrano, usted nos acaba de decir que va a poner una denuncia en contra de Guillermo Lazo en el momento que deje de ser presidente. ¿En qué se fundamenta esta denuncia? ¿Cuál es la documentación que básicamente posee usted o tiene usted para argumentar esto? Y le pregunto por qué, porque ya sabemos pues que Guillermo Lazo pues tiene algunas formas de evadir a la justicia, ¿no? Y lo más probable, o lo que creemos todos los ecuatorianos, es que él saldrá de Carondelet, probablemente cogerá un avión y se irá. ¿Cómo hacer para que esa justicia llegue y no sea él a quien se le hable de impunidad? Bueno, Ditran está con una orden roja, con una alerta roja de Interpol, ¿no? Si el socio de Cherres, de Carrera, de Lazo está con una difusión roja de Interpol, Lazo también puede estar, ¿no es cierto? Y no se olvide que la defraudación tributaria en Estados Unidos es un delito sumamente grave. Entonces, las pruebas que tengo, reitero, son justamente se refieren a empresas de Lazo que simulaban realizar reinversión de utilidades en
reinversión de utilidades en el Ecuador, y sin embargo lo que hacía él es con las empresas que tienen en Estados Unidos pagar las utilidades a sus hijos. Entonces acá se ponía al gasto lo que él pagaba a sus hijos y lo que se estaba haciendo en Ecuador, reinversión supuestamente de utilidades. Imagínense, ni siquiera tener un poquito de respeto al país, ¿no? El banquero que ha querido ser presidente del Ecuador desde hace 20 años, resulta ser que involucra en una defraudación tributaria también a sus hijos. Y que aquí no ha pasado nada, pero las pruebas que tengo realmente son contundentes y las mostraré y las expondré a la justicia, como digo, de Estados Unidos y del Ecuador, y obviamente las expondré también públicamente para que este individuo sepa que efectivamente todos los elementos que tenemos pues son contundentes. Así como lo he dicho, la información del pedófilo Danilo Carrera, no se ha investigado ni siquiera el 10% de los audios interceptados en el caso León de Troya. Entonces hay que investigar el 100% de esos audios. ¿Por qué? Porque ahí está información relevante justamente a mi afirmación de que Doctor. Danilo Carrera tenía relaciones y encuentros con mujeres menores de edad, ¿no? Mujeres menores de edad, chicas, niñas, ¿no? Y esto es detestable. Si ya el narcotráfico es doctor, nauseabundo y es vergonzoso para el país, perdón, solo para terminar la idea, si así hablar de narcotráfico, de crimen organizado vinculado a un gobierno es realmente más que bochornoso, es nefasto. Imagínense en cambio ya lo que es que un individuo que ha estado manejando las relaciones con el Estado directamente, tomando decisiones para poner funcionarios públicos sin ser absolutamente nada, sin haberle elegido a Carrera para nada, pero resulta ser que también este tipo de personajes pues están involucrados en estos delitos. Pero esto es fundamental. Hay que investigar el 100% de los audios interceptados judicialmente y vamos a tener sorpresas que no pueden quedar en la impunidad. Pero bueno, el tema de la impunidad también depende mucho de la función judicial y tenemos una fiscal general que nos ha dado demostraciones de apoyo al gobierno de Guillermo Lasso. Se unificó los casos Encuentros y León de Troya. ¿Usted no cree que de pronto esa unificación traiga con ella un poco amparar a Guillermo Lasso, incluso hasta su cuñado Danilo Carrera, de asumir su culpa por todos estos delitos a los que se hace alusión? Mire, cada uno de estas investigaciones es una oportunidad no solo para la justicia ecuatoriana, sino para que el Ecuador pueda desenmascarar a estos delincuentes. Entonces, aspiremos en realidad que con las pruebas contundentes que existen, aquí no vaya a haber un lavado de manos de ninguna de las autoridades del sistema de justicia. La policía, obviamente, por orden de Lasso, por orden del mando policial, por orden del ministro del Interior, del ministro de Gobierno, ¿cierto? Eso también hay que irlo determinando, pues ha hecho tabla rasa de las investigaciones de los asesinatos, de la información de los asesinatos de Rubén Cherres, de Fernando Villavicencio, del propio alcalde de Manta, Agustín Intreago. Eso no, prácticamente la información ha quedado en nada, en cero, en 2 tipos que se les detuvieron por el asesinato de Cherres, 6 tipos que se les detuvieron por el asesinato de Agustín Intreago, 6 tipos asesinados en el asesinato de Fernando Villavicencio, 3 tipos más que están ahí en el asesinato de Fernando Villavicencio, delincuentes más, y no ha pasado nada más. Entonces, definitivamente necesitamos generar un sistema mucho más fuerte de control ciudadano. Aspiramos que la Asamblea también, que se reintegra nuevamente, mire, fue estratégico lo de Lasso, ¿no? En mayo él declaró la muerte cruzada, desapareció la Asamblea y Lasso se ha quedado sin absolutamente ningún tipo de control político desde mayo hasta la fecha. Entonces, yo creo que es fundamental que, y obviamente el resto de autoridades del país, ¿no?, que están sujetas a juicio político y a fiscalización. Entonces, dentro de esa perspectiva, creo que es fundamental que las autoridades de justicia, al mismo tiempo el propio, y sobre todo la Asamblea, que se posiciona ya en los próximos días, tome muy en cuenta y priorice la fiscalización en el caso
en los elementos y en los funcionarios que están vinculados al caso León de Troya. Creo que eso es fundamental. Una rendición de cuentas permanente, porque, reitero, esto no puede quedar en la impunidad. Y además los otros delitos que seguramente se van a descubrir por toda la información que tengo sobre Danilo Carrera en el caso en los audios que todavía no han sido debidamente investigados como tal en las interceptaciones de teléfonos judicialmente que están autorizadas de manera judicial. ¿Usted cree que el gobierno el señor Noboa quiera o tenga la necesidad o vea oportuno hacerle seguimiento o digamos más bien dar viabilidad y no interferir desde el gobierno en el caso Guillermo Lasso y en todas las explicaciones que le tiene que dar el país? Le pregunto porque se va a posicionar, como usted dice, una nueva asamblea. Y también se habla de continuar un juicio, el juicio que quedó a un lado por la disolución de la asamblea con Guillermo Lasso. ¿Cree que eso tiene que ser parte de un acuerdo de las bancadas, el que el gobierno no interfiera en estos casos de investigación, de fiscalización? Se va a reunir también una comisión anticorrupción. Si Noboa quiere darle una muestra de verdadera transformación al país en materia de seguridad ciudadana, que yo me guardo mi gran duda, él tiene, desde mi perspectiva, dos oportunidades claves. Una, hacer una depuración a profundidad inmediatamente de la Policía Nacional y coordinar una depuración con el sistema de justicia de jueces y fiscales vinculados en casos de narcotráfico o crimen organizado que han quedado en la impunidad. Y por otro lado, realizar una gran cooperación con la justicia y al mismo tiempo en este caso con Turquía, para descubrir todos los involucrados en el caso de narcotráfico, llegar hasta el final del caso de narcotráfico León de Troya. Y le aseguro que además de descubrir a los asesinos intelectuales de Rubén Cherres, seguramente podremos descubrir también a los asesinos intelectuales de Fernando Villavicencio. O sea, todas las pruebas, todos los indicios, todas las evidencias que existen hasta el momento determinan que el camino del asesinato de Fernando Villavicencio, también para descubrir a los asesinos intelectuales de Fernando Villavicencio, están en los Lobos, en la organización criminal Los Lobos, que es la que operó el asesinato material de Villavicencio, y obviamente esto debería llegar, de acuerdo a esas propias evidencias, que a vincular con la mafia albanesa y a partir de ahí determinar cuáles son los vínculos con estructuras políticas en el Ecuador como tal. Creo que esto es fundamental. Si Noboa se involucra personalmente en estos dos temas, en la depuración y no dejar en la impunidad el caso León de Troya y el asesinato de Fernando Villavicencio, Rubén Cherres y Agustín Intriago, realmente podremos hablar de que el país está dando un giro en materia de seguridad ciudadana. Si se hace el desentendido de eso, si mira para otro lado, si se lava las manos, el Ecuador seguirá a la deriva en esa misma perspectiva que lo ha hecho Moreno y que lo ha hecho Lasso. Doctor, ayer Fiscalía anunció el cambio de fecha, se adelanta la fecha para la audiencia de juzgamiento contra Danilo Carrera. ¿Por qué hay esos cambios? Primero lo extendían las fechas, pero ahora ya se puso fecha el 24 de noviembre, será la audiencia. ¿Será porque ya deja el poder Guillermo Lasso, que la justicia está siendo un poco más rápida? Mire, me preocupa porque al final no es que se adelanta, es decir, ya se retrasó pues hasta el 16 de noviembre, si no estoy mal, ahora se la había diferido hasta diciembre, ahora se regresa hasta noviembre. Queremos ver una acción concreta y directa por parte de la Fiscalía, ¿no es cierto? Y que esto no se cierre, reitero, como un caso de simple tráfico de influencias. Porque no es tráfico de influencias. Acaba de ser capturado en Turquía quien está involucrado directamente en el caso León de Troya
de Ecuador acaba de ser capturado la semana pasada en Turquía por narcotráfico, por asesinato, por narcotráfico en Italia, en Turquía, en Inglaterra, por manejar toda una red de narcotráfico, Ditran, el capo de la mafia albanesa. Entonces, si este individuo que ha sido capturado en Turquía por narcotraficante, capo de la mafia albanesa, y que está vinculado directamente al caso León de Troya, no vamos a decir que este señor estaba haciendo tráfico de influencias para poner ministro de Agricultura a Bernardo Manzano y para tomarse 2 gerencias de las empresas eléctricas de los sectores estratégicos más importantes del país. No, pues, obviamente eso tenía otro objetivo, y el objetivo era, por un lado, traficar droga, y por otro lado, lavar dinero de ese tráfico de droga. Y eso es lo que queremos que se investigue, no que simplemente aquí se haga una investigación de tráfico de influencias y el Ecuador quede nuevamente en soletas o en indefensión frente al crimen organizado y al narcotráfico. Y este caso, reitero, puede ser el más importante para la historia contemporánea del país en terminar con la impunidad de pretender utilizar instancias y personajes vinculados a la política, a la justicia, a las instancias de seguridad como Fuerzas Armadas y Policía por parte del crimen organizado y el narcotráfico. Si esto no se hace y este caso termina siendo un casito de tráfico de influencias, lo reitero, definitivamente las autoridades que así lo hagan pues tendrán que responder no solamente ante las instancias políticas como la Asamblea, que los puede fiscalizar, sino también ante la propia justicia ecuatoriana, ¿no? ¿Por qué esas acusaciones que le hacían al progresismo, en el caso de la muerte de Fernando Villavicencio, ya en los medios tradicionales como que se olvidaron? E incluso los actores políticos que estaban haciendo acusaciones, como el señor Zurita, que creo que ya no está en el país, prácticamente ya no se lo escucha. ¿A qué se debe? Bueno, pero es evidente. Lo que pretendieron es efectivamente hacerle el juego a Lazo. Muchos de estos individuos pretendieron hacerle el juego a Lazo, y haciéndole el juego a Lazo, hacerle el juego al narcotráfico como tal. Está más que evidenciado que el asesinato de Villavicencio fue un asesinato de carácter político, Entonces, en esa misma perspectiva podemos ver lo que acaba de mencionar la propia esposa de Villavicencio, la señora Zarauz, que entregaron el teléfono de Villavicencio al FBI, pero ese no es el tema. Entregaron el teléfono de Fernando Villavicencio al FBI porque no confían en la justicia ecuatoriana. No confían en la justicia ecuatoriana. Entonces, esto es el sistema de seguridad, la estructura de seguridad, la institucionalidad de seguridad del Ecuador y de justicia hace aguas por absolutamente todo lado. Doctor, entonces, no confían en la justicia ecuatoriana, pero para perseguir sí confiaban. Mire, pero es que el pez muere por su propia boca, ¿sí? Entonces, el tema fundamental en este momento es determinar también cuál es el contenido de ese teléfono celular. Mire, yo siempre recuerdo un hecho que para mi familia es muy doloroso y que nunca lo expongo públicamente, pero lo voy a decir. Cuando asesinaron a mi hermano en el año 2012, yo era ministro del Interior, los policías que iniciaron la investigación, un coronel, recuerdo, se acercó muy respetuosamente a mí y me dijo, ministro, vamos a requerir el teléfono de su hermano. Yo me sorprendí, definitivamente, porque dije, mi hermano es la víctima. No, mi hermano es la víctima, pero eso me lo dije hacia adentro de mí. E inmediatamente, en esa misma sorpresa que tuve ese momento, hice el análisis. Sí, por supuesto. Tenemos que entregar el teléfono de mi hermano, porque en ese teléfono puede haber recibido amenazas o puede haber información que sea importante para
para investigar quiénes son los responsables del asesinato de mi hermano. No me demoré 2 horas en entregar el teléfono de mi hermano justamente a la policía para que la pongan en cadena de custodia y para que determinen si es que había información relevante al asesinato de mi hermano. Luego de eso nos devolvieron el teléfono, ya una vez que hicieron las pericias necesarias y verificaron toda la información que estaba ahí. Y esto es. Entonces, esconder o tratar de impedir que la justicia tenga accesos a evidencias o en este caso, artefactos que pueden tener información, artefactos tecnológicos que pueden tener información relevante para determinar indicios o pruebas o algún otro elemento de por dónde por dónde deben ir las investigaciones para determinar en este caso a los asesinos intelectuales de Villavicencio, creo que son fundamentales. Y ese teléfono, sin lugar a dudas, será muy importante y muy relevante en esa investigación. Así que creo que doctor, eso ¿usted cree es que debe muy ser necesario. Hay que terminar con la persecución. Ojalá estas palabras que ha dicho Novoa sean verdad. Hay que terminar con la persecución política, que se ponga a perseguir a los criminales, que se ponga a permitir a quienes permitieron que los criminales se tomen el país como Lazo. Hay que investigar a Lazo, reitero, no como el negligente, no como el pobre hombre que no supo qué hacer con el país. No, hay que investigarlo en su verdadera magnitud, como un individuo que actuó dolosamente para destruir el Ecuador y para llenar las arcas de sus negocios privados. Doctor, ¿usted cree que debe ser sancionada en este caso la hija del señor Villavicencio, puesto que le ha mentido a la justicia y al país entero, indicando pues que el celular lo lanzó al río y ahora resulta que no, que sí y lo entregan? ¿Usted cree que debería haber una sanción? Mire, los hijos, las personas más cercanos a una persona que es asesinada de la manera que fue asesinado Villavicencio, pues también entra en un estado emocional complejo, crítico. ¿Sí? Creo que esos temas no se deben dilucidar públicamente ni mediáticamente. Dejemos de que vivan su duelo, que vivan su tristeza, su dolor. Creo que eso es lo... Y que puedan sanar justamente esa tristeza de haber perdido un ser tan querido, tan cercano como puede ser un padre, un hermano, un hijo como tal. Creo que eso es lo fundamental. Jugar o irnos hacia ese lado, cuando en realidad lo que nos debe interesar es saber quiénes son los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Creo que es lo fundamental. Doctor, finalmente, en 15 segundos, si usted le toca describir al gobierno de Guillermo Lasso, ¿cómo lo describe? No es necesario ni 15 segundos. Cárcel. Lazo debe ser cárcel. Ese es el significado para mí. Debe responder ante la justicia y Lazo tiene que estar en la cárcel. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar conversar con Ecuador en Directo. Muchas gracias a ustedes. Gracias al doctor José Serrano, ex ministro del Interior, conversando con los especialistas de Ecuador en Directo.